Un régimen político se entiende el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones. Régimen democrático. Forma de gobierno con elecciones periódicas que tienen menos dos partidos políticos, en el que existe el derecho a votar, con garantía de que quien gana las elecciones ejerce el gobierno e imposibilidad de alterar la extensión de los periodos de gobierno. Dentro de los actuales regímenes democráticos, cabe establecer varias subtipologías. Regímenes parlamentarios. Es el modelo europeo típico. El poder ejecutivo está aquí vinculado al poder legislativo y depende de una mayoría a su favor. Si bien admiten distintas posibilidades en la formación de los gobiernos, mayoritario, minoritario o en coalición. Regímenes presidenciales. El presidente, poder ejecutivo, dirige el gobierno y es elegido de forma directa e independiente de las cámaras legislativas. Estas tienen como función aprobar las leyes, competencia legislativa, y además son los entes representantes de la voluntad general. Existe una cooperación entre ambos poderes en la toma de decisiones. Regímenes semipar- semiparlamentarios. El mejor gobierno en Israel, en donde el primer ministro goza de una legitimidad propia frente al Parlamento, pero debe contar con la mayoría parlamentaria para sacar las leyes. Regímenes semipresidenciales. Imperaban en Europa en los años 20, España, Alemania, Austria, etc. Sobre la base de un régimen parlamentario, el presidente goza de facultades especiales para nombrar primer ministro, nombrar a los miembros del gobierno o presidir sus reuniones. El gobierno, mientras, sigue siendo responsable ante el Parlamento. Modelo Westminster. Proviene de la experiencia política del Reino Unido y alcanza a la mayor parte de los países en el área de Commonwealth. Se basa en un sistema de representación mayoritario con una alta concentración de poder donde un solo partido tiene la mayoría y controla el gobierno. Cabe advertir una cierta fusión de los poderes ejecutivo y legislativo, pero manteniendo la preeminencia del gabinete sobre el Parlamento. Modelo de democracia de consenso. Suele ofrecer unos rasgos comunes que se sintetizan en la existencia de gobiernos de coalición, lo que implica la participación de múltiples fuerzas políticas en el Ejecutivo. La separación de poderes es más estricta que en el caso anterior, siendo el Ejecutivo y el Legislativo autónomos entre sí, lo que suele producir un bicameralismo equilibrado. Regímenes no democráticos. Los regímenes no democráticos se caracterizan por el poder de forma monopolista, sin límites ni control. Características de los regímenes no democráticos. Concentración del poder en una sola persona o en un núcleo reducido de personas. Sumisión de los gobernados a la persona o personas poseedoras del poder. Empleo de los medios de comunicación para lanzar propaganda política. Represión contra cualquier tipo de oposición, censura cultural e ideológica. Inestabilidad en el sistema legal y arbitraria interpretación de las leyes. Régimen aristocrático. Es el gobierno de los mejores, el poder detenido por un número determinado de personas a las que se les atribuye ser los más capacitados. Régimen oligárquico. Forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas. Los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon el término para designar la forma degenerada y negativa de aristocracia. Régimen totalitario. Un sistema totalitario como régimen político fue una realidad específica del siglo XX. El nacionalsocialismo y el comunismo, cuyas profundas afinidades mostró Hannah Arendt, fueron sus máximos exponentes. A diferencia de los regímenes autoritarios, los regímenes totalitarios no ambicionan, solo instauran un monolitismo puramente exterior, es decir, un orden público o aparente sin discordancias audibles. Régimen autoritario, antidemocracia pura, se basa en la concentración del poder en una sola persona u órgano. Régimen autoritario populista. El peronismo es el ejemplo más destacado. Se basan en la existencia de un líder carismático directamente relacionado con las masas no organizadas, en especial con las urbanas de reciente inmigración, a las que falta una conciencia política participativa. Régimen dictatorial.
En una dictadura, el poder se centra alrededor de un personaje, denominado dictador o dictadora. No existen división de poderes y la fuerza es usada para callar a los opositores. La oposición, por lo tanto, está imposibilitada para alcanzar el poder político. En una dictadura no hay respeto a la legalidad. Esta se convierte en la voluntad del dictador. Régimen islámico. Un régimen islámico no es lo mismo que un Estado islámico. En ambos la religión oficial era musulmana, pero en los regímenes islámicos, además, el clero ejerce el poder, apoya en una ideología compleja la religión islámica y en dos elementos conceptuales, la UMMA o Comunidad de Creyentes y la Sharia o aplicación de las normas religiosas del Islam como principios fundamentales del ordenamiento y de la convivencia. Régimen anarquista. Ideología que busca la libertad y ve a cualquier autoridad como una forma de opresión sobre el individuo. Régimen fascista. Ideología autoritaria y nacionalista que programa los beneficios de la desigualdad de clases, el derecho de las élites a gobernar y la supremacía del Estado y partido político sobre el individuo. Régimen federalista. Forma de organización territorial de un Estado cuyas unidades tienen un alto grado de autogobierno. Régimen fundamentalista. Ideología que se basa en la interpretación literal de un texto fundamental, como por ejemplo el Corán o la Biblia. Régimen gubernamental. Conjunto de órganos en los que se les está confiado el ejercicio de la representación de la ciudadanía. Régimen presidencialista. Forma de gobierno en la que la Constitución establece una división de poderes legislativo, ejecutivo y poder judicial y en la que el jefe de Estado, es decir, el presidente, además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del poder ejecutivo como jefe de gobierno. Régimen liberalista. Ideología que proclama la defensa de la libertad del individuo como premisa fundamental para el progreso de la sociedad. Régimen del libertarismo. Ideología que sostiene que el gobierno debería ser enano o intervenir lo menos posible en la vida económica, social y cultural. Régimen pluripartidista. Cuando dos o más partidos políticos se disputan el poder, es lo contrario del unipartidismo. Régimen populista. Régimen político con rasgos autoritarios que ha existido en América Latina. Rechaza los partidos políticos tradicionales y busca el apoyo de movimientos de masas urbanos de varias maneras, entre ellas el clientelismo. Régimen social cristiano. Ideología que tiene sus fuentes doctrinales en el cristianismo y que proclama la primacía de la persona humana sobre todo otro bien social, el respeto a la dignidad esencial de la persona humana, la concepción del desarrollo como realización plena de cada persona, la solidaridad como criterio de convivencia social, la vocación preferencial por los más pobres, entre otras. Régimen socialdemócrata. Ideología política que propone reformar el capitalismo democráticamente mediante la regulación estatal y la creación de programas y organizaciones patrocinados por el Estado para enfrentar las injusticias. Régimen socialista. Define un conjunto de ideologías que proponen la propiedad colectiva de los medios de producción y de distribución y generalmente el unipartidismo. Régimen unipartidista. Regímenes políticos en los que un solo partido político existe. Régimen teocrático. Son gobiernos sin separación de poderes entre la autoridad política y la religiosa. Régimen militar. Gobiernos formados exclusivamente por altos mandos de las Fuerzas Armadas de su Estado. En el caso de Colombia, el estilo de gobierno que más se le acomoda sería el democrático y el pluripartidista, entre otros. ¿Por qué estos dos? Porque esto le da la facilidad y la oportunidad al pueblo de decidir quiénes son las personas que lo gobiernan, de tener derecho a mostrar su opinión y punto de vista frente a situaciones que los afectan y no deja todas las manos, todo el poder en manos de una sola persona. En cuanto al pluripartidismo, nos da la oportunidad de que todas las ideas se dividan en subgrupos y así todas las personas estén incluidas y tengan voz a la hora de tomar decisiones importantes. Tal sea el caso de elegir un presidente o simplemente tomar decisiones en cuanto a infraestructura, economía,
salud, desarrollo social, tomarlas teniendo en cuenta los puntos de vista de todos los partidos políticos, de modo que todas las personas del país se vean beneficiadas y no solamente aquellos que poseen un mejor estatus económico o que apoyan a determinado partido político.